Te alabamos, amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y declararte el anhelo de nuestro corazón. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Padre Santo, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ante ti. Hoy te rogamos que nos hables con tu palabra, que nos ministres, Señor. Señor mi Dios, que nos des la guianza de tu Espíritu Santo una vez más. Danos la sabiduría, Señor. Estamos delante de tu palabra, delante de ti. Señor, que los corazones de mis hermanitos sean edificados, sean ministrados en esta hermosa mañana. Y Señor, te damos a ti la honra, reconocimiento, alabanza, porque tú eres muy bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 9. Y hermanos amados, aún estamos dentro del sexto sello. Todavía no se culmina el tema de los sellos, de los 7 sellos. Y esto es, hermanitos, como un paréntesis, pero contenido dentro del sexto sello. Y dice así la palabra del Señor. El título de esta transmisión es Una gran multitud. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Amén. La visión, hermanitos, ahora era acerca de esta grande multitud. Ya están en el cielo, están delante del Padre, delante del Hijo, el Cordero de Dios. Y dice la palabra que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Cuando, hermanitos, vemos una referencia similar, cuando nuestro Señor Jesús, cuando vino la primera vez aquí a la tierra y entró
a Jerusalén. Le conocemos, hermanitos, como la entrada triunfal a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que mandó pedir prestado un pollino, un burrito, y que cuando iba ya para entrar a Jerusalén, la gente lo recibía con alabanzas, poniendo mantos en su camino. Esto, hermanitos, también debido a una profecía antigua, una profecía en los profetas del Antiguo Testamento que decían: he aquí tu rey viene, manso, humilde, sentado sobre un pollino. Eso era la profecía y se estaba cumpliendo, mis hermanitos. Y cuando ya se cumplía, la gente, al tender sus mantos donde iba pasando el pollino, el burrito, y montado el Señor Jesús ahí para entrar a Jerusalén, había jovencitos, había niños y, claro, adultos aclamando Hosana, que equivale en hebreo Hoshiana, que quiere decir sálvanos, Rey. Pero claro que una aclamación pues de auxilio, pero al reconocer que el Rey es el que puede salvar, también reconocían que el Señor Jesús es el hijo o descendiente de David. Y le decían Hoshiana, que también llegó a usarse, hermanitos, de parte de los romanos como una burla. Salve Rey, le decían, y lo golpeaban. Y eso, pues sabemos, hermanitos, después de haberlo arrestado. Ahora, le hago mención de esta referencia porque cuando eso aconteció, le alababan y decían Hoshiana. Tenían palmas en las manos y, claro, las mecían delante de él. Era una forma de expresar alabanza. Ahora vemos nuevamente que este grupo de personas, ahora, mis hermanitos, también se entenderá quiénes son en el contexto, pero tenían palmas en las manos y le alababan al Señor en su trono, y también ahí estaba el Cordero. Y era una grande multitud. Y por eso, hermanitos, especifica, y es bueno tomar en cuenta cada detalle. Nuevamente el verso 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque eran millones, millones, millones. Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Se da cuenta usted, hermanitos, que no habla específicamente de israelitas y judíos? Claro que están incluidos, pero aquí dice de todas las naciones, países, tribus, pueblos y lenguas. No solamente judíos, habla de la gente en general. Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Porque con eso, hermanitos, se mece delante de Dios, alabándole. Y vamos a ver eso también desde el verso 10. Ahora, es importante, mis hermanitos, que también usted lo asimile, lo entienda, porque se menciona, interpretado por varias personas, varios predicadores, que dicen que ahí está reflejada la iglesia que sufrió y murió por causa de la gran tribulación. Sin embargo, eso ya no lo encontramos aquí, hermanitos. Bien el Espíritu Santo, bien el ángel del Señor que está guiando a Juan, pudo haberle dicho que eran pues la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es la entidad fundada por el Señor Jesucristo cuando Él vino por primera vez, hasta culminar el tiempo de la gracia, que equivale cuando se cierra la puerta. ¿Cuándo es
que se cierra la puerta? Bueno, cuando vino el novio y entró con las vírgenes preparadas, las prudentes, y luego cerró la puerta. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y hermanitos, hemos conocido que nuestro Señor Jesús, por ejemplo en el mensaje a Filadelfia, se presenta como el que tiene las llaves. Y Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él tiene ese poder para cerrar. Así, mis hermanitos, como en el diluvio, cuando ya se introdujeron todos los animales que el Señor le había instruido a Noé, meterlos, cuando ya pasó y estaba todo listo, hermanitos, Dios mismo, no Noé, no sus hijos, Dios cerró la puerta del arca. Por lo tanto, solo Él la podía abrir. Porque si Noé hubiera tenido ese poder, esa facultad, él tal vez, hermanitos, al oír los gritos de la gente que se ahogaba, se pudo haber quebrantado su corazón y intentar abrir. Pero si intentaba abrir, pues se iba a meter el agua y iban a perecer todos. Es que ya no era tiempo. El arca, hermanitos, cuando se diseñó, tenía espacio para personas. Pero las personas no entendieron, dice la Escritura. Así que perecieron. Le menciono esto porque Dios, cuando cierra, es que se acabó el plazo. Al igual, cuando se cierren las puertas y ya estén adentro las vírgenes prudentes, las que llegan después, las insensatas, dirán, ábrenos. Pero ya será demasiado tarde. Esto nos da a entender acerca de esta entidad, la iglesia, que también se cerrará la puerta del tiempo de la gracia. La gracia constaba en todo este periodo de 2000 años de solamente creer en el Señor Jesucristo y ser salvos por medio de la fe. Este es un don de Dios, está escrito, y no por obras para que nadie se gloríe. Y algunos se preguntarán entonces por qué se requiere que obedezcamos mandamientos si no se salva uno por las obras. Porque ahora obedecemos por amor, no solamente por legalidad. Por legalidad era en el antiguo pacto, antiguo testamento, la Torá, la ley y los profetas. Pero ahora servimos, obedecemos por amor. Pues dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el periodo de esta entidad llamada iglesia, fundada por el Señor Jesús, se acaba. Ya cerrándose, hermanitos, este periodo, entonces sigue el curso para Israel, y dentro del periodo de la gran tribulación habrá gente que se salve. Sin embargo, ya no se le llama iglesia. Todos los que estén dentro de la gran tribulación, sean judíos, sean israelitas, y lo que acabamos de ver, la multitud de gentes de toda nación, tribu, pueblo y lengua, todos los que se salven dentro de la predicación en la gran tribulación, hermanitos, si se salvan y similar a nosotros, por la fe en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, sus pecados serán perdonados. Esto está en el contexto y llegamos precisamente hoy a esos puntos en este pasaje. Sin embargo, hermanitos, no encontramos el nombre eclesia, o sea, iglesia. No se les llama iglesia. Se les llama en el cielo multitud de ropas blancas, vestidos de ropas blancas. Muy bien, porque ya se cerró la puerta. Ahora, mis hermanitos, ¿qué hacían? Verso 10. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. 11.
Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Allá se le adora, aquí también le adoramos, hermanitos. 12. Diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa era la alabanza, la aclamación que le hacían a Dios estas multitudes, esta multitud de ropas blancas. Ahora continúa, mis hermanitos, en el verso 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Qué importante pregunta que a nosotros nos viene a aclarar, hermanitos amados, esta postura. ¿Quiénes son? Y vamos a ver qué es el ángel el que le pregunta a este Juan. Juan es el que está narrando. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son, y fíjese, mis hermanitos, abra su corazoncito, pongan mucha atención. Esto no habla de la iglesia que a lo largo de este periodo de 2000 años, pues ahí está delante de él. No, habla específicamente. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ese periodo que se le conoce como angustia de Jacob, semana 70 de Daniel, se le conoce como tiempo de ira. Hermanos amados, a ese tiempo se refiere. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahora, para entender esto, hermanitos, que la sangre de Cristo sigue operando en la gran tribulación, para esto también entendemos que el mensaje, y llegaremos a ese tema, se le va a llamar el Evangelio eterno. Nosotros también le conocemos como el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Solamente que en Apocalipsis ahora se le añade ese adjetivo, eterno, el Evangelio eterno, que será predicado. También, hermanitos, llegaremos a esos temas en este mismo libro de Apocalipsis, que hay predicación. Por ejemplo, los 144,000 son siervos de Dios. Ayer vimos respecto a ellos. Los 2 olivos o 2 testigos, que serán 2 profetas antiguos, que estarán, hermanitos, allá en Jerusalén, profetizando, tendrán un periodo de profetizar. Ellos también estarán predicando que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estarán predicando de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador. O sea, va a haber predicación, por ende va a haber conversiones. Y, hermanitos, la sangre de Cristo estará operando. ¿De qué manera? Como nosotros. Nos ha lavado nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo limpia pecados. Obras no. Sacramentos no. Mandas no. Hombres que se dicen que se les confiesan pecados y ellos perdonan, no. Solo la sangre de Cristo limpia pecados. En la gran tribulación, la sangre de Cristo seguirá operando para salvación, para limpieza de pecados. Entonces entendemos que el Evangelio se predicará en la gran tribulación, con la diferencia de que todas las personas que reciban el Evangelio, que crean en el Señor Jesucristo,
y serán salvas también por la fe en Cristo Jesús. La diferencia es que ya no se les llama iglesia. Ahora van a tener otro nombre ya cuando estén en la presencia de Dios. Ahora, mis hermanitos, vemos, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Las vestiduras blanqueadas por la sangre de Cristo. Sigue dando más detalles, más características de ellos. Dice, versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y lo sirven. ¿Cómo? Ya vimos, adorándole. Lo sirven día y noche en su templo. Día y noche están delante del Señor Jesús. No es la iglesia, hermanos. La iglesia es otra entidad de otro periodo, juntito a este periodo de gran tribulación, pero no les llama iglesia. Y dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Y ahora fíjese de lo siguiente, 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Importante es esto, hermanitos. Si usted lo analiza, para la iglesia, nosotros tenemos el Antiguo Testamento, lo abrazamos, tenemos el Nuevo Testamento, y tanto en el Antiguo se habla de que Jehová es nuestro pastor. Se habla de que nada nos faltará. Se habla en Isaías, venid los sedientos, venid y comprad sin dinero. Habla de que el Señor tiene cuidado de los suyos y dijo, no te dejaré y no te desampararé. Literalmente desde el desierto Él podía hacer llover maná, podía traer codornices para que coman carne y podía hacer salir agua de la peña. Y dice el Nuevo Testamento que la peña era Cristo, que los seguía donde ellos iban en el desierto. Eso es maravilloso, hermanos. O sea, si hay un sustento, su pan y sus aguas seguras para el pueblo de Dios Israel en el Antiguo Pacto, para el Nuevo Testamento, la iglesia también tiene el pan nuestro de cada día. Y dice la Escritura que Dios alimenta a las aves del campo y viste a los lirios del campo. Entonces, hay un cuidado especial para Israel y para la iglesia. Entonces, porque dice aquí que ya no tendrán hambre. Si el Señor cuidó muy bien de Israel y cuidó muy bien de la iglesia con el pan nuestro de cada día. Porque esa hambre se refiere a la gran tribulación. Habrá hambruna mundial, ¿se acuerda usted? Y ahora, claro que no van a morirse tanto de hambre, pero sí la padecerán. Pero ¿qué es lo que va a traer muerte, hermanitos? ¿Por qué murieron? Bueno, vamos a ver, mis hermanos. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Eso porque sufrieron dentro de la gran tribulación hambre y sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. También se va a multiplicar el calor, hermanitos. Incluso va a quemar a los hombres, dice la Escritura, ahora en el caso de las copas de la ira. Todo eso contenido en la gran tribulación. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces, eso van a padecer, hermanitos, en la gran tribulación. Y hermanitos, vamos a llegar a ese punto que se les va a decir, que se va a decir de ellos, decapitados. Decapitados. Mis hermanos amados, estos salieron de la gran tribulación, estos sufrieron muchísimo, pero más adelante, en otro tema que llegaremos, hermanitos, si seguimos en la tierra, ahora dirá de ellos que fueron
decapitados. Otro dato acerca de ellos. Ahora, verso 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ah, mis hermanitos, un sufrimiento, lágrimas en el periodo de la gran tribulación. Algunos se preguntarán, mis hermanitos, ¿por qué se sufre tanto en la gran tribulación? Ahora, vimos, hermanitos, el tema de ayer de los 144,000 sellados, que son israelitas. Israelitas a los cuales con ese sello las plagas no los van a tocar. Pero estos que vemos no son los 144,000. Es una multitud vestidos de ropas blancas que salieron de la gran tribulación. Y hermanitos, estos sí también se pueden ver afectados por las plagas, pero sabemos que Dios es fiel. Sin embargo, eso no es la causa de la mortandad porque para ellos no hay ira, sino hay otra causa. ¿Por qué murieron? ¿Cómo salieron de la gran tribulación? Para esto, mis hermanitos, me voy a adelantar un poco, ya que llegaremos a ese tema. Me voy a enfocar ahorita en Apocalipsis, capítulo 13. Lo veremos, hermanitos, porque esto es parte de la temática, pero vemos la causa. Y dice, o sea, ¿por qué llegaron al cielo? ¿Cómo es que murieron en la gran tribulación? Apocalipsis 13, versículo 11, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Habla de una persona. Y específicamente se le llama falso profeta. Está el anticristo, bestia, hijo de perdición, hombre de pecado. Es el mismo, hermanitos, todos esos calificativos. Pero viene otra persona y se le conoce como la segunda bestia, pero también se le va a llamar el falso profeta. Bueno, esto en la gran tribulación. 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Este personaje, hermanitos, es religioso. No tiene que ver con el catolicismo ni con el papado. Ya no va a existir el catolicismo, hermanitos, como se le conoce hoy. Y dice el 13, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Va a imitar al profeta Elías. Él hacía esto, hermanitos. 14, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen. Imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Esa imagen, veremos, hermanitos, que a eso se le llama la abominación desoladora. Esa imagen será introducida en el tercer templo, ya existente para ese momento. Y dice, hermanitos, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Bueno, lo podríamos entender como un holograma. Y también, hermanitos, va de la mano con la tecnología y pues la inteligencia artificial. Y dice que va a cobrar vida esa imagen. Así, hermanitos, como uno ya puede hablar con la inteligencia artificial, preguntarle, recibir respuestas. Y, hermanos amados, todo en cuanto a esa área, pues para esos días también estará en su máximo apogeo. Dice, verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Todos los que no adoren a la bestia, al anticristo, hermanitos, serán asesinados. ¿Por qué vemos esto? Porque estamos explicando de qué manera morirán para haber salido de la gran tribulación y ahora estar delante de Dios.
Eso es porque murieron. Estos salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas en la sangre de Cristo. Habla de un sufrimiento, hermanitos, terrible. Ahora, le tengo, hermanitos, que recalcar ese sufrimiento, persecución, forma de cómo van a morir decapitados por no adorar a la bestia, por no ponerse su marca, su sello. Esto, hermanitos, uno tiene que ver el contraste, la diferencia para este nuevo grupo, esta nueva entidad. No viven ellos en la gran tribulación bajo la gracia. La gracia ya terminó, ya se cerró la puerta. Ahora, si hablamos de estos puntos, hermanitos, en cuanto a periodos, por ejemplo, el periodo de la ley, la gente no se salvaba por gracia, sino, aunque la ley no perfeccionaba a nadie, sin embargo, se salvaban por seguir la ley. Podríamos decirlo, por obras. En el caso de Cristo, cuando Él vino a salvarnos, ya no somos salvos como los del Antiguo Testamento, por obras. Ahora ya no es por obras. Ahora es por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia, por amarlo a Él, obedecerlo a Él, haberle creído y recibido. Y claro que Él nos ha estipulado cosas que tenemos que hacer, como el bautismo y guardar mandamientos. Así que, mis hermanitos, note la diferencia y yo le invito, mis hermanos, alabe a Dios, honre a Dios, adórele. Agradézcale mucho, porque usted y a mí nos tocó ser salvos oyendo el Evangelio, la palabra de Dios, de que Jesucristo es el único que salva, que perdona pecados, que tenemos que arrepentirnos y que su sangre preciosa nos lava de pecados. Y hermanitos, solo eso, creer. Y claro que tenemos persecuciones, somos atribulados en todo, como está escrito, pero somos salvos gratuitamente. No nos costó nada, pero a Él le costó su vida. Dio su vida. Él pagó. Ahora, la sangre de Cristo sigue teniendo efecto para limpiar pecados en la gran tribulación, pero ya no viven. Esos convertidos en ese periodo de 7 años ya no viven como nosotros vivimos. Años en el Evangelio, 10, 20, 50 años, más años, y uno se va con el Señor. Y claro, somos la generación que esperamos el arrebatamiento. Y hermanitos, pero tuvimos un trayecto. Sufrimos, lloramos, gozamos, reímos, degustamos. Tuvimos, hermanitos, todos los bienes de Dios, sus bendiciones, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ellos no. Imagínense, hermanitos, si el periodo de 7 años de la gran tribulación, todo es dolor, claro que sí. Pero en algún punto oyeron la palabra de Dios, tal vez después de 1 año, el 2.º año, el 3.er año de la gran tribulación. Hermanos amados, reciben a Cristo, son perseguidos, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden adquirir, pasan hambre, pasan sed. Por eso ya vimos, ya no tendrán hambre ni sed. Eso no nos tocó a nosotros, porque Dios es fiel. Pero a ellos sí les va a tocar tener hambre y sed y ser quemados por el calor del sol, por la gran tribulación. Ahora, no están pagando pecados, no es la ira de Dios sobre ellos, no. Lo que están sufriendo es por no haberse sellado. No es ira de Dios derramada en ellos. No, Dios los va a amar, los va a abrazar. Y más adelante veremos de esos grupos rescatados por Dios milagrosamente, pero ya refiriéndose ahora a Israel. Y hermanitos, cuánto dolor. Ahora, si hablamos de tiempo, si uno recibió a Cristo después de la predicación de los 2 olivos, los 3 años, 4 años, ya de haber comenzado la gran tribulación, y
corre de aquí para allá, es perseguido, tiene hambre, no puede comprar, no puede vender, pero Dios le sustenta milagrosamente. Ahora ya tiene, hermanitos, alguna manera de ser detectado que no adoró a la bestia, lo hará morir. Y hermanitos, cuánto tiempo habrá tenido en total de seguir a Cristo? ¿Un año? ¿Medio año? ¿Desde que el día que lo conoció? 2 años. Y muere rápidamente porque lo decapita el enemigo. Lo persigue y lo asesina el anticristo. Entonces, hermanitos, nada más le tocó 1 año, 2, 3, y se fue con el Señor y se reunió allá en su presencia al grupo, en ese grupo, multitud de ropas blancas. Y hermanitos, por eso dice de esta manera, en el verso 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y fíjese lo que dice a continuación. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque lloraron mucho. ¿Cuál es la diferencia de este grupo, multitud de ropas blancas, a nosotros, hermanitos? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lloramos por años y ellos solamente breve tiempo. Por años fuimos probados, fuimos afligidos, padecimos por causa del nombre de Cristo. Si es que usted le fue fiel al Señor y nunca se fue del Señor, también padeció persecución, en nuestro caso espiritual, y muchos también en toda la tierra, una persecución literal, y fueron asesinados. Hermanos amados, no hay ira de Dios en nosotros. Dice Tesalonicenses que no somos hijos de ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la ira de Dios no se va a derramar en estos, porque ahora están siendo sus hijos. Se están convirtiendo en hijos de Dios por la predicación en la gran tribulación. Pero sí la ira del anticristo, la ira del diablo, porque veremos, hermanitos, cuando lleguemos al capítulo 12, si seguimos en la tierra todavía, veremos que el dragón será echado del segundo cielo, que equivale al mismo diablo, el Señor lo reprenda, y que va a descender con grande ira sobre los habitantes de la tierra. Ahora, cabe mencionar la diferencia entre la ira de Dios y la ira del diablo. La ira de Dios sobre todos aquellos, pues hombres de mal, que se habrán sellado con el sello del anticristo. Ira de Dios sobre ellos. Ahora, ira del diablo sobre el pueblo de Dios, sobre el resto de la descendencia de la mujer, y claro, sobre todos estos a los cuales asesinó, porque ya leímos que ellos no se sellaron, y a todo el que no se sellaba lo hacía matar, dice la palabra. Entonces, hermanitos, grande dolor, pero lea claro, no es ira de Dios. ¿Cómo Dios va a estar airado? Claro, me refiero en ese año, segundo año, o en el momento que ellos reciben a Cristo, ya no hay ira de Dios para ellos. Eran hijos de ira tal vez en algún momento, pero ahora son hijos de Dios por la sangre de Cristo, la fe en Cristo, la predicación del Evangelio, la recibieron. Ahora ya no hay ira, pero el diablo sí les va a tener ira. Y lo que nosotros sufrimos a lo largo de 20, 30, 40 años de cristianos, estos lo sufrirán en 1 año. Todo acumulado, 2 años, 3 años. Y hermanitos, en total dura 7. Pero estos hermanitos no duran mucho, porque los asesinará
el anticristo, porque todo aquel que no le adore lo hará morir, lo matará. Entonces, mis hermanos, a nosotros no nos tocó eso. Somos la iglesia, por la gracia del Señor Jesús. Él nos amó tanto y nos libró de todo eso. Sin embargo, somos atribulados en todo, dice la Escritura. Ellos, todo comprimido, todo sintetizado en breve tiempo. Y hermanitos, sin embargo, dice la Escritura y se aplica, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Se aplica también con ellos. Así que, mis hermanos, no reniegue del dolor. Si sufre hoy, pero no sufrirá la gran tribulación. Alabe a Dios que estamos vivos y que podemos ver la victoria de Dios cuando le rogamos, cuando le invocamos, le clamamos. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Y nos responde haciendo maravillas. Oh, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, dice Salmos. Hermanitos, alabémosle. Aunque usted diga, oh, sufre mucho, batalla mucho, pero no se compara. Cuando se cierre la puerta y se termine el periodo de la gracia, no se compara con lo que sufrirán estos hermanos nuestros en la gran tribulación. Y ya vemos cómo pierden la vida y cómo estarán ahora con vestiduras blancas delante de Dios y del Cordero, nuestro Señor Jesús. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. En verdad, la obra de nuestro Señor Jesús es grande en el tiempo de la gracia. Pero esta puerta se cerrará, dijiste, Señor. Estamos en tus manos. Dijiste también a tu iglesia, Esmirna, le dijiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, estamos en tus manos. Y sabemos que somos la generación que verá el arrebatamiento tuyo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y Padre Santo, todo se cumplirá. Gracias por mis hermanitos que recibieron tu palabra. Guarden esta palabra en sus corazones y te alaben siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, hermanitos. Le esperamos al servicio que tenemos al 20 para las 7 hoy. Y hermanos amados, busquemos al Señor. Estamos viendo también los miércoles aquí la serie Apocalipsis. Precisamente, hermanitos, Apocalipsis también. El Señor con ustedes, son bienvenidos. Amén.